Un hombre que ha paralizado media ciudad, ya sea en Bogotá, Villavicencio, Medellín o Cartagena. Un hombre que puede llegar a paralizar algunos medios de comunicación, por no decir todos los medios de comunicación. Pero veía un contraste. ¿Se imaginan ustedes cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, venga por segunda vez? Cuando Él venga en gloria, con poder y majestad. Cuando sus santos ángeles alrededor de Él, con los muertos que van a resucitar, con aquellos que estemos vivos y ser arrebatados. Cuando las trompetas suenen y cuando toda rodilla se doble para darle la honra y la gloria a Él. Yo decía, oh Dios, cuando veamos cara a cara al Dios eterno, cuando veamos cara a cara su majestad, su grandeza, cuando nos deleitemos en esa sabiduría, en su conocimiento, aunque ya tenemos un inicio. ¿Cómo será aquel día, hermanos amados? Sí, maravilloso e inexpresable, creo yo, hermanos. Así que, entre tanto que eso sucede, aguardemos y esperemos en Él. Sigamos proclamando el Evangelio. Sigamos ejercitando los unos y los otros en lo que Él nos demanda. Hoy nos corresponde leer el Salmo, compartir el Salmo 28. Este Salmo lo han titulado El silencio de Dios. Y déjenme decir, hermanos, tuve una llamada el lunes, y esta persona con la que pude hablar dijo, siento que Dios se olvidó de mí. Me siento desamparado. Me siento solo. Hay tanta angustia en mi corazón, tanto temor. No sé qué hacer. Hay desesperación en mí. Y me acordé del salmo que había estudiado. Y le dije, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Un pasaje tan precioso como ese, ¿cuánto ánimo puede producir en el corazón de un hermano debilitado? De un hermano que ve su panorama tan oscuro. Y sin embargo, pasajes como ese sí pueden obrar en nuestro corazón. Y yo pregunto, ¿acaso el Dios que hemos creído no es suficientemente poderoso para sustentarnos? ¿No es suficientemente poderoso para sobrellevar nuestras cargas? Él quien conoce nuestras necesidades, Él quien conoce nuestras aflicciones, nuestro dolor. Estoy plenamente convencido que el Dios poderoso que creó el cielo y la tierra también es poderoso para darnos ánimo y fuerza en medio de la debilidad. Y sé que usted, hermano amado, también de una u otra forma o ha tenido o está teniendo o enfrentará lo que es la aflicción y el dolor, la desolación. Así que Dios no es indiferente. Dios sí escucha nuestro clamor, nuestro lamento, nuestra queja. Dios sabe de nuestro dolor, Dios sabe de nuestra aflicción. Y no podemos olvidar que Dios es absolutamente soberano en la aflicción de sus hijos.
que nada escapa a su voluntad soberana, que Él, Dios, tiene el control. Él es quien gobierna, pero que además en su divina providencia, a pesar de esa aflicción, Él guarda y cuida de sus hijos. Dios da la aflicción. Él es soberano, pero en su providencia nos consuela. Él da la herida, heridas que duelen, pero Él pone la venda. ¿Usted algún día se ha preguntado, oh Dios, ¿por qué estoy andando por este valle de muerte, de sombra de muerte? ¿Por qué la enfermedad ha llegado a casa? ¿Por qué la soledad? ¿Por qué la necesidad? Yo me he preguntado. Y quiero decirles, hermanos amados, cuando doy respuesta a ese interrogante del por qué o aún del para qué, el propósito de Dios, aunque sé que es para su gloria, pero sé que entre tanto que le doy gloria a Dios tengo que pasar en esa aflicción y en ese andar de aflicción tengo que darle la gloria a Él. Y yo sé que no es fácil. Pero Dios permite la aflicción muchas veces para disciplinar nuestra vida. Dios lo ama a usted y me ama a mí como hijo suyo comprado con gran precio. Dios no nos descuida, Dios no nos desampara, pero como hijos nos debe de tratar. ¿Qué padre no disciplina a su hijo a quien ama? Como Dios, como Padre que nos ama, no nos va a disciplinar en el momento que Él crea conveniente, en el momento que Él crea correcto, por decirlo así. Dios nos disciplina cuando no andamos conforme a su voluntad, cuando hay ciertos hábitos o prácticas desagradables delante de Él, cuando no quiero vivir conforme a su voluntad, cuando en un momento determinado quiero despreciar su palabra, no quiero obedecer su palabra, Dios tiene que intervenir en su vida y en mi vida. Y muchas veces debemos de preguntarnos, oh Dios, ¿por qué o para qué estoy atravesando esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué quieres de mi corazón? ¿Qué quieres de mis ojos, de mis pensamientos, de mi boca cuando hablo o de mis oídos cuando escuchan? ¿Qué quieres de mi andar? El andar es toda aquella actividad que yo tengo como hijo de Dios. Mi diario vivir, ese es el andar y la conducta del hijo de Dios. También, hermanos amados, en medio de esa aflicción, debemos de aprender a humillarnos. Hermano amado, la aflicción no es para que usted y yo andemos con altivez y con arrogancia. La altivez, la aflicción es para humillar nuestro corazón y reconocer que ese Dios de gracia, ese Dios de misericordia quiere algo de mí. La aflicción es para que usted y yo nos arrepintamos genuinamente de nuestros pecados. La aflicción es para que vengamos delante del trono de su gracia, pidiendo su gracia y su misericordia. Señor, socórreme, te necesito, oh Dios. Ese debería de ser nuestro clamor. Ese debería de ser nuestro reconocimiento delante del Señor. Y creo yo, hermanos, que no solamente para disciplinarnos. Dios también nos permite la aflicción para que usted y yo seamos ejercitados en depender de su gracia. Pablo grita a Dios, clama a Dios y le dice, quita de mí este aguijón. Y la respuesta es, bástate mi gracia, Pablo. Nosotros debemos de aprender en medio de la aflicción a depender de su gracia. Aún la aflicción muchas veces es para que usted y yo, para que la fe suya y mía sea probada. ¿Cuántas veces Dios prueba la fe de una persona y esa persona sucumbe, desmaya, queda a la deriva? Pero un hijo de Dios ante la aflicción no sucumbe, ante la aflicción no desmaya,
No queda a la deriva, por el contrario, como hijo de Dios, es ejercitado en su fe. Una fe que va a ser gloriosamente manifestada cuando Jesucristo sea revelado. Aflicciones que Dios nos permite para que ejercemos la paciencia. Sí, no es fácil vivir bajo la presión de las circunstancias. Aflicciones que Dios nos permite, hermanos amados, para que nos gocemos. Oh Dios, pero ¿cómo puedo gozarme en medio de la aflicción, del dolor? ¿Cómo puedo gozarme en medio de la persecución de mis enemigos? ¿Cómo puedo gozarme en medio de la escasez, de la necesidad, cualquiera que sea? Pero es algo que está estipulado claramente en las Sagradas Escrituras. Gocémonos, alegrémonos con gozo inefable por lo que Dios nos permite pasar. La aflicción en el Hijo de Dios es la evidencia de que yo soy su hijo. Porque Dios disciplina a sus hijos, a los que no son hijos los trata como bastardos, los deja quietos. Y si Dios me hubiese dejado a mí quieto en mi peregrinar como hijo de Dios, yo tendría dudas de ser realmente su hijo. El verdadero hijo de Dios, Dios trata con él y él mira hacia el Padre, quien lo trata como a un hijo. Vamos a mirar Salmo 28. Lo he dividido en 4 porciones muy sencillas. Dice así, el silencio de Dios. A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos. Dios nos libre de eso, hermano. Y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, dice David, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se goza mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Primero, clamor por ser librado de sus enemigos. Versículo 1 al versículo 3. Clamor para ser librado de sus enemigos. Yo pregunto, hoy entre nosotros, ¿hay clamor en nuestro corazón hacia Dios? ¿Hay necesidad de nuestro ser, en nuestro diario vivir? ¿Usted hoy viene con clamor delante de Dios? ¿Cuál es su clamor? Un hermano por esta hilera. ¿Hay un clamor hoy en su corazón que usted quiera manifestarlo? Hugo. Muy bien. Escuchemos una dama, Daisy. Sí. Hay clamores. Señor, guárdanos cuando estamos afuera. Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestros pensamientos. Señor, quiero caminar delante de ti con integridad. Hay clamores como ese.
¿Qué otro clamor hay aquí que hoy usted quiere expresar? Charles. Claro. ¿Hay indiferencia acaso en nuestro corazón porque un pariente amado, un cercano, se ha de condenar por la eternidad? Creo que hay clamor por la salvación, claro que sí. Y David no es la excepción. David es un ejemplo de clamor, de devoción y de dependencia a Dios por todas las circunstancias que él atravesó. Quiero decirles que un clamor es hablar en voz alta pidiendo ayuda. Es un grito de angustia y de auxilio. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que elevar clamor a Dios por la enfermedad de nuestros hijos, por la enfermedad de la esposa o la enfermedad del esposo? ¿Cuántas veces hemos tenido que elevar clamor a Dios diciendo, sálvalo, oh Dios del cielo? Ten misericordia de esa persona, porque esa persona necesita conocer la verdad del Evangelio. Hay clamor hacia nuestro corazón, que Él nos guarde en integridad por nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos. Claro que hay clamor en nosotros. El Señor Jesús, en Getsemaní, Él también habló en voz alta. En Getsemaní, Él también elevó un grito de auxilio al Padre. Él elevó un grito de angustia y de auxilio, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él fue escuchado a causa de su temor reverente. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue ejercitado en la obediencia al Padre. Usted y yo hoy traemos también un grito de angustia, un grito de auxilio. Hablamos en voz alta pidiendo ayuda a Él por nuestra necesidad, por la aflicción, el dolor o el quebranto, por la situación que estemos pasando. David no fue la excepción. Jesucristo en el Getsemaní y aún en la cruz no fue la excepción. ¿Y nosotros por qué hemos de serlo? Nosotros también somos dependientes. Nosotros también somos hombres necesitados. A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. ¿Por qué David clama a Dios? Porque David tiene establecido claramente en su corazón que Dios es su roca. ¿Usted clama a Dios porque tiene claramente en su corazón que Él es su roca? No solamente Dios era el fundamento espiritual para la vida de David. Y hoy Dios no solo es nuestro fundamento espiritual sobre cuál edificamos nuestra vida. Cuando se habla de una roca, su significado es amplio, es símbolo de lo inamovible. Roca es símbolo del poder, del refugio y la fortaleza que Dios nos da, de seguridad, de firmeza, de ayuda, de apoyo, de seguridad, de confianza y de salvación, de acuerdo a la circunstancia en que me encuentro. Así que clamemos a Dios entendiendo que Él es la roca, no solo nuestro fundamento espiritual, sino además nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro apoyo, nuestra fortaleza, defensa para nuestra vida. ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para mí? Él debe de ser nuestra roca. Cuando la David en el versículo 2 le dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Hermanos, en el hebreo le está diciendo, nunca piensen que es irrespeto hacia Dios. Pero hermano, sí le está diciendo Jehová, Dios,
Mi buen pastor, no te hagas el sordo. No guardes silencio ante mi necesidad, ante mi súplica, ante mi clamor. Es lo que David le está diciendo al Señor. Si tú no me escuchas, estoy perdido. Si tú no me escuchas, puedo contarme como un hombre muerto que desciende al Seol, que desciende al sepulcro. Si tú no me ayudas, es como si yo estuviese como muerto. Así que cuando usted y yo clamemos al Señor, debemos de ver que Él es nuestra roca y decirle, Padre, no guardes silencio ante mí, respóndeme, escúchame y respóndeme. Porque si tú no das respuesta a mi clamor, es como si yo estuviese muerto, es como si yo estuviese muerto o bajase al sepulcro. Oye mis ruegos, oye mi clamor, dice David, y finalizando el versículo 2, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿Sabían ustedes que los judíos, y específicamente David, cuando oraba, muchas veces dirigía sus manos hacia el templo, hacia el tabernáculo como símbolo de la presencia de Dios? ¿Qué significa esto? Alzar las manos hacia el templo, esto representa la actitud del corazón de David en oración dependiente a Dios, buscando su presencia. Sí, hay una representación en ese acto de David, pero es solemne, es sincero y es genuino. David alza sus manos hacia el templo, el tabernáculo donde se congrega el pueblo, buscando la presencia de Dios y Dios en medio de su pueblo. Pero lo hace, hermanos amados, buscando la presencia de Dios con un corazón genuino y sincero. Nosotros muchas veces nos arrodillamos, alzando nuestros ojos al cielo, porque sabemos que su tabernáculo, su trono de gloria está allí. Que a la diestra está el Cordero como inmolado, Jesucristo, el Hijo de Dios, intercediendo por usted y por mí. Muchas veces nos arrodillamos y alzamos nuestros ojos. Padre, te necesitamos. Padre, mira mi angustia, mira el dolor, mira mi necesidad. Padre, yo soy tu hijo, tú pagaste un precio por mí. No te hagas el sordo, no guardes silencio, escúchame, tú eres mi roca, a ti clamo, oh Dios. Ejercitémonos en esas cosas, que son piadosas y que son conforme a la voluntad de Dios. Otras veces nos arrodillamos, otras veces en nuestra cama. ¿Usted no le ha pasado eso? ¿Cuántas veces conciliamos profundos sueños orando a Dios antes de conciliar esos sueños? Cuando hay angustia en mi corazón, hay angustia en mi alma, cuando hay momentos que digo, Padre, no sé qué hacer. Padre, si tú no intervienes en nuestro corazón, en mi corazón, Padre, yo no sé qué hacer. Y cuando estoy en cama y empiezo a orar y al otro día abro mis ojos, digo, Señor, tú me diste sueño. Y me acuerdo de David, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. ¿Cuántas veces también oramos en nuestro trabajo, cuando vamos en el bus, o cuando estamos en nuestro hogar o en cualquier lugar? Y oremos igual que David. Oremos con fe. No dudemos. Hagámoslo con humildad y con arrepentimiento de corazón, como lo dije en la introducción. Hagámoslo con sencillez de corazón, necesitado de Él. Porque usted y yo necesitamos de Dios. ¿Usted cree que Dios da respuesta a nuestra oración? ¿Cierto que sí? Somos testigos de eso. Voy a hacer esta pregunta sencilla. ¿A quién de ustedes, hermanos amados, Dios ha dado respuesta inmediatamente? Hugo, ¿en qué momento Dios dio respuesta inmediatamente? ¿Qué clamó usted a Dios que usted nos lo pueda compartir? Ese es un ejemplo, ¿cierto? Día a día, ¿qué hace Dios en su favor, Hugo?
Muy bien, Dios escucha muchas veces inmediatamente nuestro ruego. Y ese inmediatamente es día a día, nuestro sustento, nuestro abrigo, cuida a nuestra esposa, a nuestros hijos, cuida de su iglesia, nos pastorea, nos conduce a pastos verdes, a arroyos para saciar nuestra sed espiritual. Su palabra está a nuestro alcance. No está arriba en el cielo para decir quién nos la va a traer. No está al otro lado del mar para que diga quién va al otro lado del mar para traer su palabra. Es día a día, hermano amado. ¿Recuerdan cuando Dios manda a Elías a ser alimentado por la viuda de Sarepta? Y ella tiene un hijo y el hijo muere. Elías clamó a Dios, devuélvele el alma a este niño. Y Dios escuchó inmediatamente. Ahora, lo que Hugo dice es perfecto. No necesariamente Dios sáname y Dios me va a sanar. Dios tráeme esto porque necesito. Y no necesariamente Dios va a traer esa necesidad material o física. Somos testigos de que Dios le responde inmediatamente. Después de una espera, ¿Dios a usted le ha respondido después de una espera? ¿O no? ¿A quién Dios le ha respondido después de una espera? Yo, hermana, sí. Dios da respuesta después de una espera. Me acuerdo mucho de las diferentes enfermedades por las cuales Dios nos ha permitido pasar en nuestros hermanos amados, nuestros hijos, nuestros nietos. Dios da respuesta después de una espera. ¿Recuerdan la parábola de la viuda y el juez injusto? ¿No hizo este juez injusto justicia con la viuda después de un tiempo? ¿Cuánto más Dios lo hará con nosotros? Más de lo que pedimos. Dios a veces nos da más de lo que pedimos. Decía Oscar Vargas, Dios me dio más de lo que yo pedía. Usted como esposo, Dios me ha dado más de lo que yo pido, de lo que yo pedía, merecía, necesitaba. Dios nos da más de lo que nosotros pedimos. A veces distinto. Pablo le pide al Señor, quítame este aguijón. Y Dios no se lo quitó, pero ¿qué le dio? Su gracia. Y Pablo tuvo contentamiento con la gracia de Dios en su vida. A veces Dios dice, no, no te voy a dar eso. Y no nos lo da. Así es Dios para con nosotros, para con su pueblo, para nosotros como hijos de Dios. Y termino esta primera parte diciendo, David no deseaba ser arrebatado con los malos. David no deseaba, ser arrebatado con los que hacen iniquidad o con los de doblez de corazón. No, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que David no deseaba ser arrebatado con este tipo de personas? Porque David no quería hacer lo que ellos hacían. David no quería decir lo que ellos decían. Cuando me hacen mal, dice David, yo no quiero usar los medios que ellos usan. Por eso nosotros debemos de decir, Padre, líbranos de que si algo se erige en mi contra en un momento determinado y específicamente de acuerdo al contexto, si surge una persona en contra, un enemigo fuera, no me arrebates juntamente con ellos. Yo no quiero obrar como ellos están obrando contra mí.
Y ese debe de ser nuestra oración. Yo no puedo proceder con el mal que las personas proceden contra mí. Líbrame. Yo no quiero ser arrebatado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Primero, clamor por ser librado de sus enemigos. Segundo, clamor por un justo juicio. El lenguaje que a continuación David va a usar no es un lenguaje de venganza, sino David acude al aborrecimiento que él en su corazón siente hacia el pecado por causa de los enemigos, pero por el pecado. Pero no es vengativo. David aquí no quiere ser vengativo. Y David, por sobre todas las cosas, reconoce el justo castigo que Dios va a dar a sus enemigos. Dios no soy yo, eres tú quien has de dar justa retribución, justo castigo a mis enemigos. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Qué características tienen? ¿Son los malos? ¿Son los que hacen iniquidad? ¿Son aquellos de doblez de corazón? ¿Son los perversos? Versículo 4 y 5. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Y yo siempre, hermano, en mi corazón, tengo muy en cuenta lo que Dios dice en su palabra. No debemos de pagar a nadie mal por mal. Está escrito. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, incluyendo buenos hombres, malos hombres. Pero es lo que Dios demanda de mí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuándo dice la Escritura que yo debo de tomar venganza? Cuando la Escritura dice, Edwin, tienes que hacer lo que hacen contigo? No dice la palabra de Dios eso. Ahora, no son palabras vengativas de David. Simplemente descanso en ti que tú harás, bendito Padre. Entre tanto, yo haré lo que tú demandas de mí. Y es lo que David hace. Ahora, hubieron circunstancias en que él como rey tuvo que sacar su espada y enfrentar al enemigo, que es diferente. Pero en ciertas circunstancias de tipo espiritual en la vida de David, eso le concierne a Dios, no a él. Solamente a Dios. Tercero, cántico de acción de gracias. ¿Qué hermano daría hoy gracias al Señor? Voy a empezar por acá, o hermanas tienen libertad. ¿Por qué daría usted hoy gracias al Señor? Yasmín. Muy bien. Si ustedes le preguntan a mi esposa, ella también daría gracias por su esposo, gracias por sus hijos, gracias por el esposo de Andrea, gracias por el esposo, no, todavía de Laura no, por Edwin, nuestro hijo. Claro que sí, Yasmín. Hay gratitud en nuestro corazón por la provisión de Dios en esposo, en una esposa, en hijos, en nueras, en yernos. Por nuestros jóvenes, que Dios en su gracia y su misericordia les está proveyendo su esposa. Por los jóvenes que aún están esperando en esa esposa y que un día eso se va a finiquitar. ¿Por qué más daríamos gracias al Señor hoy? Janet. Oh,
¿Quién no da gracias por la salvación? ¿Cómo olvidar mejor la salvación que Dios nos ha provisto gratuitamente en Jesucristo su Hijo? ¿Cómo usted y yo cuando abrimos nuestro corazón, yo abro mis ojos cada vez que despierto y solamente pienso, Señor, gracias por la provisión, por la salvación que me has provisto. Porque es una salvación inmerecida desde todo punto de vista. Es un regalo, Dios nos lo concede. ¿Cómo no hemos de dar gracias a Dios por nuestra salvación? Hermanita María. Sí. Muy bien. Pero no se sentó en las piernas de alguien, no. Del susto. Dios la guarda, Dios nos guarda, nos cuida. Amén. Hermanita María, todo lo que usted ha dicho así es. Estamos agradecidos con el Señor por su cuidado, por su sustento, por su provisión, porque podemos ir, venir, trabajar, porque podemos compartir, predicar del Evangelio. Bendito sea el Señor por los hermanos que el día a día añade, por los que han de ser salvos. Así que nuestra gratitud al Señor sería una lista innumerable, por el sol, por la lluvia, por todo. Yo diría, ¿qué no proviene de la mano de Dios? Todo, absolutamente todo. Así que David eleva un cántico de acción de gracias. Es un cántico de gratitud, de alabanza, de adoración por todo lo que Dios le da a David, por todo lo que Dios le concede. Hoy cada uno de nosotros, yo estoy convencido que en nuestro corazón hay un cántico de gratitud, un cántico de adoración y de alabanza por todo lo que proviene de la mano de Dios hacia nosotros, por su fidelidad, por su gracia, por sus misericordias, por su bondad y por su compasión para con nosotros. Pablo, recuerdo mucho en su segunda carta a los Corintios, él también eleva un cántico de adoración, de gratitud, de alabanza a Dios. Y él emplea la palabra bendito. Y hoy todos nosotros a una voz deberíamos de levantar y decir, bendito sea Dios que en su gracia y en su misericordia nos ha consolado y nos ha dado fuerza para continuar nuestra vida. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Quién no ha sido consolado en la tribulación? ¿Quién no ha sido provisto en la necesidad? Dios es la fuente de todo en cuanto usted y yo podemos tener. Así que David eleva este cántico de gratitud, este cántico de acción de gracias, porque Dios ha escuchado sus ruegos. Y Dios escuchó sus ruegos, librándolo de sus enemigos.
Y David reconoce de que además que Él es la roca, es su fortaleza y su escudo. Y yo pregunto, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos libra si no es Él? ¿Por qué usted y yo nos tenemos que defender? Sea Él quien nos defienda. Sea Él que saque su rostro por nosotros en lugar de nosotros mismos intentar nuestra propia defensa. Es Él quien nos defiende. Que sea Él y no nosotros mismos. Así dice David, tú me has librado de mis enemigos. Tú has escuchado la voz de mis ruegos. Tú no solo has sido mi roca, sino fortaleza y escudo. Y ese escudo es defensa y protección. Así que la confianza de David está en Dios. Dios es su ayuda. Y Dios, por ser ayuda y confianza en David, produce gozo en su corazón, esperanza y consolación. Yo añadiría esperanza y consuelo. ¿Quién es su ayuda? ¿En quién confía usted? Si usted confía en Dios, si usted permite ser ayudado por Él, eso va a producir en usted gozo. Experimente el gozo de Dios. No dependiéndose usted mismo, como hizo David, sino esperando en quién, en el Señor. Por encima de cualquier cosa, nuestra confianza tiene que ser el Señor. ¿Quién me ayudará? Él. Ustedes no han pensado en que cuando hay una situación apremiante, siempre se nos viene a nuestra mente es una persona, ¿quién me va a ayudar? Pensamos en el médico, o en el abogado, o el contabilista, o en la tienda, para que me fíen. Sí. Pensemos así, son palabras que uso. Mi papá, o mi mamá, mi hermano. Y por último dejamos a quién. Muchas veces puede llegar a suceder. Cántico de acción, de gracias por todo lo recibido. Y para terminar, versículo 9, oración a favor del pueblo de Dios. Dice así, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Hermanos, maravillosamente, Dios considera a su pueblo como una posesión de gran precio. Dios considera a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Su iglesia. ¿Quién sabe quién es su iglesia? Dios conoce el Señor los que son suyos. Y Él pone un sello, apártese de iniquidad los que me pertenecen. Dios conoce a los que son suyos. Dios tiene o Dios considera a su pueblo como una posesión de gran precio. ¿Quién compró la iglesia? Dios, a través de Jesucristo su Hijo, con su sangre. Hoy veíamos una porción pequeña. Nosotros no fuimos comprados con oro, plata o cosas preciosas. Usted y yo, su iglesia, su pueblo ha sido comprado con la sangre que Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó en la cruz. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba en Getsemaní, Él tuvo gran angustia, gran dolor. Él pasó por una gran calamidad. Y dice la Escritura, recuerden que su sudor eran como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Su agonía era intensa. Y es cuando le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre, como la voluntad del Hijo, era dar su vida en expiación por nuestros pecados. Y lo que más lo atribulaba a Él era el precio que Él tenía, el precio que se iba a pagar, la separación del Hijo con el Padre, una vez en la eternidad. ¿No valemos algo para el Padre? Sí. ¿No valemos algo para el Hijo? Sí. Demasiado, mucho, su sangre. A tal punto en que se entregó voluntariamente
para el pago de nuestros pecados. 4 cosas. Dios salva, Dios bendice, Dios pastorea y Dios sustenta. Dios salva. Ya David había dicho, Jehová es mi luz y mi salvación. David tenía convicción de dónde proviene su salvación. Dios bendice. David es testigo del bienestar que Dios proporciona a los que le aman, a los que le obedecen, a los que andan conforme a su voluntad. Dios bendice siendo Él la roca, la fortaleza, el escudo. Dios bendice su heredad. Y David ora por esa heredad, su pueblo, su iglesia. Dios pastorea. ¿Acaso David ya no ha dicho, Jehová es mi pastor, nada me faltará? En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Acaso usted y yo no somos conscientes de que Jehová es nuestro pastor? ¿Y quién es Jehová? Jehová es el Dios Todopoderoso. Jehová es el Emanuel, Dios con nosotros, aquel que se hizo hombre y pagó un gran precio por usted y por mí. Y además, Él es quien nos sustenta. Él es quien nos preserva de todo mal, temporalmente, para siempre. Él salva, Él bendice, Él pastorea y Él sustenta para siempre. Hermano, termino con esto. Tenemos que enfrentar la muerte, sí. La enfermedad, sí. La adversidad, sí. La calamidad, sí. Momentos oscuros, claro, hermanos amados. Pero cuando estemos con Él, no va a haber muerte. Ya no va a haber llanto, ni dolor, ni lágrimas. ¿Sabía usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, lloró? Entre el Getsemaní y la cruz, Él lloró. Yo no sabía que Él había llorado por su pueblo. Yo no sabía que por sus lágrimas, por sus mejillas, por su rostro, Él había derramado lágrimas por los que había de salvar. Yo no lo sabía. Y lo encontré en Hebreos. Él clamó con súplicas y lágrimas al Padre para que lo librara de gran muerte. Y el Padre lo oyó. Y yo me pregunté en un momento determinado, pero ¿cómo escuchó el Padre a Jesucristo, el Hijo de Dios, si no lo libró? Sí lo libró. ¿Y cómo lo libró? Resucitándolo de entre los muertos. No lo dejó en el Hades. No dejó que su alma viera corrupción. Sí escuchó a su Hijo. Sí lo escuchará usted y me escucha a mí como escuchó a David. Y quiero pedir el favor a 2 hermanas muy amadas. Quiero pedir el favor, Claudia, que dé gracias al Señor, que Claudia hoy y que nosotros en nuestro corazón demos gracias al Señor, adoremos a Dios con cánticos de alabanza por todas sus bendiciones hacia nosotros, inmerecidas. ¿Quién merece las bendiciones de Dios? Pero también quiero pedir el favor a Janet, que eleve oración de clamor y de súplica al Señor, porque estamos necesitados. Entonces, Claudia, por favor, vamos a terminar con esta oración de nuestras hermanas amadas.
Amén, Señor. Amén, Señor. Hermanos, sí, Daisy, claro, tranquila. Sí, tranquila. Sí, sí. Ah, sí. No, claro, Daisy. No, Daisy. Y quiero decirles, hermanos amados, que tiempos como este es para eso, para que usted pueda alzar también su mano, para que usted pueda decir, mire, tengo este clamor, tengo esta angustia, porque es natural la angustia en nuestro corazón. Claro que sí. Entonces, hermanos, tiempos como este es para la participación de la iglesia, para escuchar su petición, su gratitud, y tiene que ser así. Vamos a orar por lo que Daisy nos dice. Daisy, ¿cómo llama la hermana? Eddie Ruth. Eddie Ruth. 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 Está bien. Entonces oremos, hermanos amados. Amado Padre, nosotros somos tus hijos. Somos tu pueblo, comprados con gran precio. Luchamos en nuestro corazón con nuestros pecados. Tenemos
Tenemos grandes debilidades, flaquezas, hay temores y miedos en nuestros corazones. Gracias, bendito Padre, porque podemos venir a la cruz de Cristo. Pero no todo queda allí, hay mucho más en el reino de los cielos. Tenemos un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre que cuando guarda silencio es porque atentamente nos está escuchando. Padre, que nuestro clamor, que nuestro grito de angustia, nuestro grito de auxilio, llegue hasta tu santo templo, llegue hasta tu trono de gracia, bendito Padre. Claudia dando gracias por todas tus bendiciones recibidas. Janet por los clamores que hay en nuestro corazón de salvación. Pero también Daisy, Padre bendito, por la situación de su hermana Ruth, su esposo, sus hijos. Amado Padre, nuestro clamor es para que tú les guardes, para que tú les cuides. Erígete tú como la roca para David. Erígete tú como la fortaleza, el escudo para David. ¿Y qué para nosotros, bendito Padre? Asimismo eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro ayudador, aquel que escucha nuestro clamor en medio de la aflicción. Señor, guarda esta familia. Y pensamos en la gran cantidad de familias que tuvieron que quedarse y enfrentar esta situación de la naturaleza que tú permites y que eres soberano aún en esas cosas. Padre, que la familia de Daisy, su hermana, su esposo y sus hijos den la gloria a ti por sus cuidados. Esperamos y confiamos en ti, Señor, que tú harás conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por tu iglesia. Tú sabes cuánto amo la iglesia, pero más que eso, tu amor hacia tu iglesia comprada con gran precio. Te agradecemos por este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias.